Hoy voy a hacer un vídeo en el que os voy a hablar de la limitación que tenemos en la carga. Eso que nos puede limitar la potencia de carga en casi el 100% de los casos. Es la única cosa que pienso yo que nos puede limitar la potencia de carga, limitándonos siempre a que los coches Tesla Model 3 solo pueden cargar en corriente alterna a 11 kilovatios porque está pues capado por parte de Tesla por software, y además me imagino que será para proteger el hardware que tienen. No creo que sea una cosa que sea porque sí, sino porque quieren proteger el cargador del coche para que dure unos años sin que haya que cambiarlo porque se haya quemado. Me imagino que será esto. ¿Y por qué digo que lo que más nos puede hacer que cambie la potencia de carga sea el voltaje? Pues como os estaréis viendo por aquí, os he puesto algunos que otros cortes de cargas que he estado haciendo, donde ves que el voltaje pues cambia según el sitio en el que estéis. Sabéis que nominalmente hablando la red eléctrica tenemos 50 Hz y tenemos, por así decirlo, un voltaje de 230 voltios nominales, en que en muchos sitios tenemos 220 y en otros muchos sitios tenemos 242, 243 voltios, y en muchos otros sitios tenemos esos 223, 24, 25, hasta, bueno, el rango va de 220 a 240 normalmente. 10% arriba, 10% abajo, por ahí. Por eso es por lo que muchos aparatos electrónicos que tenemos viejos, que estaban conceptados para funcionar con 220, siguen funcionando al día de hoy con 230, y muchos aparatos, pues cuando están en una línea de corriente que supera los 230 voltios, acaban yéndose a quemar, porque supera más de un 10% lo que sería su carga nominal. ¿Por qué quería hacer este vídeo? Para deciros de que, bueno, teóricamente vemos como se habla de cargas de 7,4 kilovatios, de 2,3 kilovatios, de 11 kilovatios, y la verdad es que esto tiene mucho que ver con la potencia que tengamos en ese momento. Y los amperes, normalmente, yo no veo un mayor problema en que ellos puedan pasar, o sea, no tienen limitación normalmente, porque la limitación la tiene el fusible y la tiene también, por así decirlo, el cable que tenemos instalado. Pero lo que sería el voltaje, esto tiene mucho que ver con cuánto estás de lejos del sitio en el que se produce o que se te transmite esa electricidad. Y seguramente si vais a cualquier casa que tengáis con medidores, si medís con esos medidores en vuestro enchufe, pues notaréis que la corriente, la potencia, sube o baja más o menos más rápido o más lento, o queda más bien estable según el sitio en el que estéis. Y notaréis que si vais a otro piso, a otro apartamento o a otra casa, pues a lo mejor tenéis otros voltajes más altos, más bajos, siempre por encima de 220 voltios y siempre también en algunos sitios incluso sobre 230 voltios. Como digo, os estoy mostrando por aquí seguramente algunas otras imágenes donde vais a poder ver incluso pues desde 229 hasta 242, que son los voltajes que nos solemos encontrar en la zona en la que yo estoy, según lo lejos o lo cerca que estés del transformador, en este caso, o de la red, de donde está generándose la energía. Bien. ¿Y por qué hago este vídeo? Porque quería mostraros de manera práctica, con una calculadora, sin coger lo que sería la fórmula correcta para hacer estos cálculos, porque no es lo mismo calcular voltajes o potencias en línea continua que en línea alterna, pero vamos a coger una simple cálculo normal estándar para hacerse más o menos una idea, sin entrar mucho en detalles técnicos. Eso quedaría para gente que quiera saberlo, pues puede irse a Electrotecnia y buscar cómo puedo calcular la potencia en línea continua y en línea alterna con ese factor que hace falta. Bueno, dejo ya de entretenerme y de hacer el vídeo más largo de lo que tiene que ser y vamos con la práctica. Si cogemos los primeros, habéis visto las imágenes, había una de las imágenes en las que teníamos 229 voltios, vamos a poner 230, y teníamos 8 amperios. Y el coche marcaba que estábamos haciendo una carga de 2 kilovatios. Y como podéis ver, el resultado que estamos viendo aquí en esta calculadora es de 1840.
Naturalmente podríamos hacer el cálculo generalizado con el factor que hace falta para corriente continua alterna. Bueno, vamos a hacerlo sencillo y no complicado. Simplemente nominal. 230 por 10. Nos sería 2,3 kilowatts. Sabemos que nos falta el factor de corriente alterna, pero bueno, nominalmente podríamos decir que sí, puede ser que nos dé esta corriente el cargador de Tesla. Si corriéramos el cargador de Juice Booster, y era 8 amperios, 1840. No llegamos a los 2400. Pero nos estaba enseñando el coche que estaba a 2,4. Si ponemos el factor de corriente continua, alterna, perdón, nos daría más o menos por encima de los 2 kilovatios. Pero bueno, como digo, yo siempre creo en lo menor porque sabes que entre lo que estamos dando y lo que recibimos, perdemos siempre un tanto por ciento, y por eso no pongo ese factor. Más que nada por eso. Porque será lo que realmente estamos metiendo en el coche. Vale. Lo hago así de sencillo. Vamos ahora al pequeño ejemplo de los 11 kilowatts. Si ponemos 230 voltios por 16 amperios, nos está dando por fase 3880. Si lo multiplicamos por 3, que sería trifásico, nos está dando esos 11 kilovatios. En mi caso teníamos no sé si lo habéis visto, había un momento en el que se pasaba a 12 y volvía a poner a 11. Y esto tiene que ver porque los cargadores están para 22 kilovatios hora, entonces es decir que tienen para 32 amperios, y de vez en cuando el cargador le daba 17 amperios al coche o 18, y eso hacía que subiera a esos 12 kilowatts. Si ponemos 240 voltios por 16 amperios y por 3, que son las 3 fases, nos da 11,5 kilovatios hora, que es lo que más o menos estaba cargando todo el tiempo el coche. Y eso hace mucho en que si yo cojo ahora, por ejemplo, un cable como por ejemplo el de Juice Booster, que tiene un trifásico de CE16, y lo pongo enchufado a un trifásico, pues tenemos 16 amperios. Es decir, que vamos a tener siempre una carga de 11 kilowatts justos. Bueno, y ahora voy a mostraros un asistente que tiene Polestar para sus usuarios, para que puedan saber más o menos cuánto tiempo va a cargar su batería. Y como veis tenemos pues diferentes potencias, y esto tiene mucho que ver con la potencia con la que vayas a cargar el coche. Tenemos, como estáis viendo, en este caso tenemos entre un 30 y un 70% limitado. Vamos a coger el single motor, que tiene 69 kilovatios hora de potencia y es lo más similar que haya a un Model Tesla 3. Podemos coger el long range y pues todo lo que vosotros queráis, pero vamos a coger el Standard Range, que es el que menos batería tiene, porque se va a acercar bastante a los tiempos de carga que tiene el Tesla Model 3 Standard Range. Vamos a decir que queremos cargar del 0% al 100%, y como veis tenemos aquí la potencia señalada de 11 kilovatios. Y como veis le va a llevar al coche 7 horas, perdón. Si vamos a 220 voltios, que sería el peor de los casos, cuando la potencia de carga sea mínima y tengas un cargador de 10 amperios, pues nos va a decir que vas a tardar en cargar 69, podemos poner hasta el 97% para tener más o menos lo que sería un Tesla, 30 horas con 40 minutos, lo cual se hace un día sin pan. Y después tenemos la carga a 3,7 kilowatts, que como veis va a 17 horas con 20 minutos, o 18 horas más o menos para la carga completa. Esto sería la carga en casa, por así decirlo, o con cargadores de Chuco. Bueno, Chuco no, porque tienes que tener 3,7 kilovatios y esto hace falta pues algo más de 16 amperios en un monofásico. O sea, tiene que ser un trifásico a 10 amperios, pues sí, llegarías a esta carga. Bueno, un trifásico a 10 amperios llegarías a los 7,4 kilowatts. Eso estaría en medio. Y después tenemos lo que sería la carga rápida. Como es en carga rápida, si vamos a 50 kilowatts ya hacemos una carga en 2 horas, lo cual pues nos reduce bastante el tiempo de carga. Y si vamos a 100 kilowatts, pues sería 1 hora y media. Y si vamos a cargadores de 150, que como sabréis no cargan todo el tiempo a 150 kilowatts, tendremos una carga de 1 hora y 20 minutos. Y en el caso de que tuviésemos un modelo como el Tesla Model 3, pues puedes tener una carga de hasta el 100 de 1 hora y 10 minutos. Normalmente cuando llegas al cargador tienes como mínimo 10%, y como veis pues es lo que pasa, que también se reduce bastante el tiempo de carga, como podéis ver aquí. Y también en 220 voltios, 28 horas 50, 3,7 kilowatts, 16 horas con 10,
y 11 kilovatios pues 6 horas, que es más o menos lo que estamos acostumbrados en el mundo del Tesla Model 3. Cuando tenemos un 80%, 90% de carga, vamos a estar unos 6 horas en un cargador lento. El cargador lento para mí es el de 11 kilovatios y súper lento, o sea caracol, que serían pues los otros dos, que como veis son pues casi más de un día. Si tienes que estar movible en muchos sitios en poco tiempo, la carga en casa no es una opción. Y nada más, amigas, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos aquí en este canal en un próximo vídeo. Al día de hoy somos ya 970 suscriptores y hemos conseguido las 4000 horas de reproducción. Muchísimas gracias.